También está con nosotros Darwin Pereira, primer vocal del Consejo de la Administración de la Legislatura por las filas de Pachacutic. ¿Cómo le va, abogado? Un gusto saludarlo. Espero se encuentre bien de salud. Bienvenido a Contrapunto. Buenos días. Qué gusto saludarlos. Un abrazo fraterno desde acá de la capital de la República, donde está haciendo un frío anti-monos. Este no es un frío para nosotros los monos, definitivamente. Está muy fuerte. Usted es de Pero Machala. por acá estamos. Claro. Yo soy de Machala, correcto, del calor, calorcito, del sí. clima cálido. Pero bueno, acá estamos. Qué gusto saludarlos. Buenos días. Igualmente, asambleísta. Pero parecería que también hay un aluvión al interior del CAL. Fíjese que su coidearia y presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ha votado a favor de la moción de Yesenia Guamaní, de la Izquierda Democrática, también vocal del CAL, en torno a que se solicite un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la aplicación del artículo 140 de la Carta de Montecristi en el trámite de proyectos de ley de carácter económico urgente. Finalmente, la pretensión de Pachacutic y de la UNES de que se archive, o que más que se archive, que se logre la derogatoria de la actual reforma tributaria vigente, se encuentra con piedras y palos en el camino. ¿Creen ustedes que esto va a ser posible o no? Mire, yo vengo de la lucha barrial, desde muy joven, mis papás a hacer dirigencia. Nunca he sido un funcionario de elección popular, ahora que tengo esta oportunidad. Y vengo de esa vereda que me molestaba que los funcionarios te ofrecían una cosa cuando estaban en campaña y cuando llegaban al poder hacían otra cosa, se perdían la sintonía con el pueblo. A mí me molesta mucho eso, ¿no? Y yo he tratado de no hacer eso. El momento que tenemos la oportunidad de calificar dos proyectos, porque son dos los que se han presentado, dos proyectos para derogar esta nefasta ley tributaria. Es decir, quien no está sintonizado con el pueblo no siente que esa ley le está afectando al pueblo, que le está afectando a la clase media. Entonces, quienes sí estamos sintonizados, tenemos que dar lucha por derogar esa ley. Y había una oportunidad valiosa en el CAL la semana pasada para poder calificar, ni siquiera derogar la ley, por si acaso. O sea, no es que nosotros íbamos a derogar la ley, solo teníamos que ver si cumplía los requisitos, calificarla y pasarla para que cumpla el trámite regular, es decir, que vaya a una comisión y que en esa comisión haya un informe y que en base a ese informe se derive al pleno para ver si se deroga o no. Es decir, todavía el camino seguía, no es que ya estaba todo recorrido, pero lamentablemente, ni bien queriendo arrancar el proceso para derogar esta ley, nos encontramos con, lamentablemente, pues asambleístas que no están sintonizados con el pueblo y que nos salen como una leguleyada, porque para mí esto es una leguleyada, estos son trafacías que se inventan para dilatar el proceso e impedir que el CAL lo califique y pase y obviamente inicie su camino derogatorio. Y esas trafacías consisten en decir, consultémosle a la Corte. ¿Pero por qué le vas a consultar a la Corte si sobre esto ya hay jurisprudencia? Si sobre esto ya la misma Asamblea, al mando de Creo, en el periodo pasado, ya planteó la derogatoria de un decreto ley que era el impuesto verde. El impuesto verde también entró por el Ministerio de la Ley, porque la Asamblea no se pronunció en su momento. Vino la Asamblea en el periodo anterior, al mando de Creo en ese momento, porque fueron los que tuvieron la iniciativa legislativa al respecto, y el CAL calificó el proyecto derogatorio. ¿Por qué ahora tiene que ser distinto? ¿Y por qué antes sí y ahora no? Eso es lo que molesta, eso es lo que fastidia, y lamentablemente 4 asambleístas nos hicieron mayoría, porque yo no estaba de acuerdo con eso, y se enconchabaron ahí en una mayoría entre Yesenia Guamaní, Guadalupe Llori, lamentablemente de Pachacuti, digo lamentable porque está votando con el gobierno, Virgilio Saquicela y Natalia Arias, y pues han dado la espalda al pueblo. Consecuentemente en este momento están pidiendo que se haga una consulta a la Corte. Afortunadamente esto va a tener que pasar por el Pleno, y ojalá el Pleno los ponga en su sitio, porque el CAL no es la máxima autoridad de la Asamblea, la máxima autoridad de la Asamblea es el Pleno, y esperemos que se pronuncie al respecto. ¿Esto significa que las diferencias al interior del bloque de Pachacutic se profundizan, asambleísta? Porque usted ha dicho, ¿no?, que hay asambleístas que no están con el pueblo, que vienen con leguleyadas, con trapacerías, pero en el CAL su coidearia es la presidenta del Parlamento, pues. Bueno, lamentablemente yo podría decir que nuestra presidenta ha perdido el norte, ¿no? O sea, ella piensa que ser presidente de la Asamblea es
convertirse en la mejor aliada del gobierno, y no es así. Siempre tuvimos claro en Pachacutic que tener la presidencia de la Asamblea era para generar un equilibrio de poderes en el país. Para eso nos mandó el pueblo. No nos mandó para que convirtamos a la Asamblea en lo que ya fue los 14 años anteriores, el patio trasero de Carondelet. Eso le molestó mucho a la gente, y obviamente siempre la gente quería ver una Asamblea que por lo menos sea ese contrapeso que le genere al Ejecutivo, porque eso es el equilibrio de poderes, eso es la democracia. Por eso se inventaron los poderes, no se inventaron en vano. Sin embargo, lamentablemente, pues vemos que la presidenta, al igual que algunos otros compañeros de Pachacutic, siguen votando con el gobierno, siguen creyendo que no son de Pachacutic, sino que creo que ellos están pensando que son de Creo. No sé cuándo las bases los despierten y les hagan entender que ellos ganaron por un movimiento que se la ha jugado en las calles por los sentimientos de la gente, del pueblo, y por eso se sintonizaron con nosotros y votaron por nosotros. No vaya a pensar, creo que algunos están pensando que fueron a buscar la papeleta tonta los más guapos para votar por los más guapos. No, la gente votó por nuestra lucha, y en ese contexto no vamos a abandonar esa lucha. Al menos sabemos 8 legisladores y estamos sumando voluntades. Anoche se han sumado 2 compañeros más, ya diríamos ahora mismo que somos 10, que estamos en el camino de que las cosas no van por ahí, las cosas van junto al pueblo. 7 de la mañana con 16 minutos. Mi última inquietud, asambleísta. Estamos con Darwin Pereira, primer vocal del CAL en la Asamblea Nacional. Usted ha dicho, bueno, lo que se busca es apenas la calificación de este proyecto para la derogatoria de la reforma tributaria. ¿Bajo qué lógica numérica, política o coyuntural ustedes creen que ahora sí habrían los votos para ese cometido, si cuando fue el momento en diciembre no tuvieron los votos ni para aprobar, ni para negar y tampoco para archivar? Entonces, se lo pregunto, asambleísta, ¿bajo qué lógica numérica o política ustedes creen que ahora sí tendrían esos 70 votos? Mire, después de noviembre hubieron muchos discursos. Obviamente los discursos se puede decir cualquier cosa, pero lo que pasó en la práctica fue un acuerdo de Creo con UNES que todos lo vimos. O sea, esto no hay para qué tapar el sol con un vidrio transparente, y ese acuerdo les funcionó a la perfección porque lograron mantener el silencio de la Asamblea para que pase por el Ministerio de la Ley. Nosotros no estuvimos de acuerdo con aquello como Pachacutic, y por eso nosotros mantenemos esta lucha. O sea, no es nuevo para nosotros. Sin embargo, sí hemos conversado con bloques, con todos los bloques. La izquierda democrática ha dicho, nosotros queremos el archivo. Claro que viene y hace otra cosa en el CAL. Luego hemos conversado con el Partido Social Cristiano y ha dicho, sí, estamos de acuerdo, vamos por la derogatoria. Lo mismo nos ha dicho UNES, así que estamos encabezando esta lucha a fin de ver si es que ahora cumplen su palabra. Pero pensar que como me dicen, o porque como ya demostraron en la práctica que a veces no cumplen su palabra, nos vamos a quedar de brazos cruzados, de ninguna manera. Nosotros vamos a dar lucha hasta el último momento. Tanto así que no solamente es que hemos presentado este proyecto para derogar esa nefasta ley tributaria, también hemos ido a la Corte Constitucional y hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad. Que la Corte no se pronuncie, usted ya sabe por dónde anda la Corte, así que mejor no nos hagamos a estas alturas de nuestra vida. Sin embargo, vamos a dar todas las luchas que sean necesarias. No vinimos acá a cruzarnos de brazos. Doctor Darwin Pereira, de Pachacuti, muchas gracias. ¿Cómo de alguna manera creerle a los asambleístas cuando están a punto de votar por algo que aparentemente beneficia? Han estudiado ustedes estos proyectos de ley y de pronto cuando es el momento de la votación le dan la espalda, hay cambios, incluso hasta dentro del interior de sus propios bloques, ¿no? Y sorprende las votaciones de UNES, de Izquierda Democrática. Y ahí uno se pregunta, se supone que los 137 asambleístas están representando la intención del ecuatoriano de que existan leyes a favor de la producción, de la economía, del empleo, de la economía que tanto obviamente necesitamos producir. Sin embargo, una vez más nos decepcionan. Y digo en general, ¿no?, que nos decepcionan porque lo que esperamos de este nuevo año 2022 es de que siga su curso normal. Y ahí nos quedan debiendo. Y por supuesto, muy pronto estamos ya cayendo en el tema del año electoral y ahí nos estarán pidiendo estos partidos, estos movimientos políticos, el voto. ¿Cómo seguir confiando en los asambleístas? Mire, yo creo que lo mejor que se puede hacer es no generalizar, ¿no? Yo creo que hay gente buena en todos los movimientos y así mismo hay gente mala, ¿no? Hay gente que definitivamente pierde su sintonía con el pueblo, pierde su sintonía con esas supuestas intenciones que tenía cuando estaba en campaña y que ahora obviamente vemos que esos terminaron siendo lobos vestidos de ovejas.
En ese sentido, habemos asambleístas que mantenemos la misma línea, porque por nosotros esto no es nuevo. En noviembre dijimos, archives el proyecto. Presentamos la moción a través de la compañera Mireya Pazmiño. Quienes no dieron los votos tendrán que responderle al país ellos. Nosotros seguimos creyendo que no hay peor lucha que la que no se hace. Por eso decía hace un momento, no nos vamos a cruzar de brazos y vamos a seguir dando batalla hasta el último momento, hasta que haya una mínima luz de esperanza. Ahí nos verán a nosotros tratando de derogar proyectos de esta calidad, de esta calaña que hacen tanto daño al pueblo y que obviamente pues no vinimos acá a hacerle daño al pueblo. Nosotros tenemos claro eso. Lamentablemente pues a veces se generan mayorías que podrían hacer caer mal a la asamblea, pero el peor error que se podría cometer es pensar que es toda la asamblea. No, acá también hay compañeros que se la están jugando, compañeros que han sido amenazados, compañeros que son vilipendiados, compañeros que incluso sobre los que se inventan calumnias, compañeros que en realidad se la están jugando el todo por el todo. Yo veo compañeros que ni siquiera, al igual que yo, por ejemplo, ni siquiera cobramos viáticos. Yo no cobramos solo centavos de viáticos acá en la asamblea. He recorrido medio país y lo he hecho con mis propios viáticos. Entonces, yo creo que hay una clase de asambleístas que estamos sintonizados con el pueblo, no uno, no dos, somos varios, somos muchos, pero a veces no nos alcanza a ser la mayoría. Sin embargo, repito, esa clase de asambleístas seguimos sintonizados con el pueblo y no nos vamos a cruzar de brazos. Así nos quedemos 3, 4, vamos a seguir dando esta lucha porque no venimos acá a decir, es que no se puede hacer nada y regresar con la cara triste donde el pueblo, eso no podemos hacer, ¿no? Acá nos la vamos a jugar hasta el último como rebeldes por ahí que nos han bautizado. Sin duda alguna, hay excepciones al interior de la Asamblea, pero cuando vemos que estos traspiés son muy seguidos, obviamente ahí pecamos en generalizar. La agenda legislativa presentada el 21 de junio del 2021 incluía, por ejemplo, el trámite de 85 proyectos de ley que deberían estar aprobadas hasta mayo del 2022. Así como van. La verdad que, por eso digo, nos siguen debiendo. Y ahí es donde queremos apretar las tuercas también a los señores asambleístas a través de la crítica, la opinión, el comentario, de parte de los que tenemos voz, por lo menos, e imagen a través del periodismo, la comunicación. Y yo felicito ese periodismo pluralista, ¿no? Ese periodismo que nos señale los errores. Yo no me molesto que los periodistas, que los medios de comunicación nos señalen los errores, obviamente en una posición objetiva, ¿no? Porque hay que felicitar al periodismo que de una u otra manera pues tiene esa voz que muchas veces nos despierta, que muchas veces nos golpea la mesa, nos dice, hey, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se van por allá? Algunos habrá que golpearles más fuerte la mesa, a otros más despacio y los felicito por aquello. De las 85 leyes que usted señalaba, sí, hemos avanzado. Yo en ese aspecto aquí no puedo tampoco venir a decir cosas que no son, me ha gustado siempre hablar con la verdad. En el tema de las 85 leyes, por ejemplo, un gran avance que tenemos es de que se ha logrado detectar que hay proyectos similares y ya se han fusionado. Por ejemplo, en el tema solo de la Ley de Educación Superior hay 15 proyectos reformatorios. De ese tendrá que salir uno. Ejemplos como esto le pongo para poder entender de que los 85 hemos logrado llegar a 68 proyectos, es decir, ya fusionando uno con otro, tenemos ya un análisis de que son 68 en total los que deberían salir, de los cuales han salido más o menos, no tengo ahora el número exacto, pero son 11 o 12 que ya han salido y que la mayoría del informe que tenemos, y esto sí se lo digo porque en el CAL nos informan esto, la mayoría estarían listos para primer debate en febrero, es decir, en este mes tendrían ustedes que vernos ya llevando a primer debate esos 68 proyectos. Y 3 meses después, porque, a ver, para el primer debate no hay plazo, pero del primer debate al segundo debate ya hay un plazo, que es de 3 meses, que es de 90 días. Es decir, estamos metidos en ese camino de lograr que hasta mayo, junio, si no tenemos por lo menos la mayoría de 68 aprobados, tener por lo menos los 68 listos para el segundo debate. Yo diría que vamos a tener más de la mitad ya pasados el segundo debate, pero obviamente van a haber otros que se nos van a quedar en el segundo debate, siendo realistas, no quiero ser tan pecar de exagerado en optimismo, pero sí se está trabajando y se está trabajando contra tiempo. Ahora bien, hay veces que también pues como que hay gente que quiere meterle zancadillas a este trabajo. Yo le pongo un ejemplo. Si usted tiene un proyecto de ley en el que ya está listo o casi listo para el primer debate, en el caso, por ejemplo, de la Ley de Educación, y viene un asambleísta y nos presenta un proyecto en este momento, el procedimiento parlamentario nos obliga
a frenar el avance hasta incluir las observaciones que vienen en ese nuevo proyecto. Y eso a veces no entienden los compañeros legisladores. De hecho, mire usted lo que está pasando en la Comisión de Seguridad del Estado que tenemos acá en la Asamblea Nacional. Ya tenían un proyecto avanzado donde se habían fusionado más o menos 3, 4 proyectos para tener una ley de seguridad que incluía el uso progresivo de la fuerza, que incluso estaba revisando el tema del porte de armas, y viene el presidente y en lugar de poner aportes, mete un nuevo proyecto. Y pasa lo que decía que nos pasaba también en la Comisión de Educación con el proyecto de ley de educación superior. Tienen que frenar el tratamiento para poder incorporar todos los aportes que hay en ese nuevo proyecto, y eso toma su tiempo, eso toma su análisis, y eso lo que hace es retrasar los proyectos que muchas veces ya están listos casi para salir del horno. Llega uno nuevo y toca nuevamente hacer todo el tratamiento, y eso frena y se demora un mes más, 2 meses más. Muchas veces, no por culpa a veces de las comisiones, y aquí en ese aspecto lo hago porque como miembro del CAL hemos pasado revista a lo que están haciendo todas las comisiones. Pero bueno, es la dinámica legislativa y en eso estamos embarcados ahora mismo. 7 de la mañana con 26 minutos. Estamos con el doctor Darwin Pereira, primer vocal del Consejo Administrativo de la Legislatura. Hay otros temas de coyuntura. Doctor, el próximo jueves están convocados para continuar el segundo y definitivo debate de cara a la aprobación de esta ley para la interrupción del embarazo en casos de violación. Bueno, parecería que hubo un acto de contrición al interior de la Comisión de Justicia que en principio había aprobado en su informe de mayoría que esto se puede hacer hasta las 28 semanas de gestación en el caso de las mayores de edad, y para las menores no había ningún plazo. Esto se estableció con otras propuestas por el lado de las adultas, las mujeres, que puede ser hasta las 20 semanas, y las menores, allí sí se estableció un umbral como tendría que haber sido desde el inicio, 22 semanas. ¿Cuál es la postura de Pachacutic en este proyecto de ley que busca ser aprobado luego de el pronunciamiento de la Corte Constitucional en materia de abortos en casos de violación, que ha interpretado pues desde su criterio que esto se podía ampliar en el marco jurídico vigente en materia penal? Sí, a ver, primero quisiera decir que ojalá no estén utilizando la ley de interrupción del embarazo para tapar otra ley que también me parece importante, que ya se la voy a comentar, pero me parece que también obviamente la ley de interrupción del embarazo es una ley muy importante, muy fundamental y trascendental para el país, porque aquí se chocan muchas veces toda la posición muchas veces conservadora que pudiera tener nuestro país, la posición religiosa, versus un poco una posición más liberal, más de open mind, le llaman en algunos lados, de mente abierta, respecto de entender cómo así se puede legalizar un aborto. Y claro, la Corte Constitucional ha dicho que no es que está legalizando el aborto como tal, lo que está es diciendo hay una excepción a la regla, que es cuando haya un caso de violación. Y ahí el debate se ha centrado sobre 3 puntos que son extremadamente polémicos. El primero y el más polémico de todos obviamente es el tiempo. Hablaban de 28 semanas. 28 semanas es un 7 mesino para entenderlo de mejor manera. Es decir, decían que teniendo un 7 mesino se lo podía sacar porque la ley se lo iba a permitir de acuerdo a esto que estaban proponiendo. Ahora han reducido a 6 semanas, es decir, a 6 meses. Es decir, que un feto de 6 meses puede ser sacado del vientre de la madre de acuerdo a esta ley, vía aborto, es decir, puede ser destrozado y sacado. Entonces, ese es un debate, ¿no?, inmenso. Muchos han dicho, no, que sean menos semanas. No, dicen, incluso ahí del lado, yo me parece que hay extremos y extremos, ¿no? Me parece que de lado y lado. Del lado de quienes están a favor del aborto han dicho que no debe haber límite de tiempo, o sea, que eso debe ser libre, que así lo han establecido, no sé, otros países, no sé, yo no conozco al respecto, no mentiría si es así. Y obviamente hay quienes dicen pues que deben ser a la semana, a las 2 semanas, y me parece que también, yo creo que hay que ponerle la mano en el pecho y entender también a las víctimas de violación en este sentido. Yo personalmente no soy ni pro aborto ni pro vida, estoy bastante meditando este tema. Tenemos ahí otro nudo crítico que es la objeción de conciencia. Si un médico, por su formación religiosa, de repente pues por su formación, qué sé yo, personal, él cree que por sus condiciones personales no puede, no debe practicar un aborto,
no podemos por ley obligarlo a que lo haga, y la ley lo estaba obligando. Entonces ese es un tema que también tenemos que desatar, es un nudo crítico que también tenemos que desatar. Y el tercer nudo crítico, que a mí me parece no menos importante, que me parece quizás el más importante de todos, es qué hacemos con el violador. Porque si bien ya decimos muy bien, sáquele el niño porque la niña ha sido violada, pero ¿y el violador dónde queda? Entonces, lo mínimo que nosotros requeriríamos para poder proceder a hacer esta interrupción del embarazo es que haya por lo menos una denuncia de por medio, porque mañana cualquiera, y aquí con el perdón de las damas, podría ocurrírsele, porque quiere practicarse un aborto, decir que ha sido violada. Y obviamente pues no estamos ahí en ese momento, no vamos a estar ante un juez, ante un fiscal, ante un perito para que determine si hubo o no la violación, aunque desde la medicina legal sabemos, al menos los que somos abogados, desde la medicina legal se puede determinar cuándo sí ha sido violada y cuándo no ha sido violada una mujer. Consecuentemente, obviamente esto nos deja todavía en una duda de qué va a pasar con el violador. Por eso hay una tesis que está diciendo que el aborto se lo practique con denuncia en mano para que la fiscalía tenga una herramienta y poder ir encima del violador. Caso contrario, estaríamos yéndonos por el lado quizás más fácil o por la parte más débil, sacar el feto, sacar la criatura, pero el violador bien tranquilo, ¿no? Y esa no es la situación, pues no vamos a solucionar las violaciones con hacer abortar a las niñas, eso no puede perseguir esta ley. Ahí hay tres nudos críticos que sí nos preocupan y que se tendrán que debatir muy fuerte. Yo veo que no tiene ni mayoría el informe de mayoría, vale la redundancia, ni tampoco tiene mayoría hasta ahora el informe de minoría. Hay un fuerte debate y este jueves se viene en verdad pero muy intenso debate en este tema y aspiramos de que podamos legislar de la mejor manera para el país, ya que este es un mandato constitucional. Esta ley tiene que existir porque tiene que existir y eso nos obliga a sacar una ley este jueves acorde con la realidad del país. Pero yo le decía que ojalá esta ley no la vayan a estar utilizando, una ley tan importante, tan vital para el país, para tapar otra ley que es la ley de abusos financieros, donde la gente, donde los bancos están diciendo, hey, no me hagan esto, y nosotros como usuarios estamos diciendo, hey, no pueden ustedes abusar de nosotros. Y hay un veto que ha aplicado el presidente y que me parece que lo están queriendo pasar, así como decimos en el argot popular, por la rendija, pero esa ley de abusos financieros tiene que pasar y estamos trabajando en los 92 votos para ratificarnos en lo aprobado por la Asamblea, a fin de que no nos vendan contratos, no nos vengan descuentos que no hemos autorizado, que los teléfonos no se nos lleven los minutos que no hemos utilizado, en fin. Hay un sinnúmero de cosas que están ahí que todavía latentes en el tema de los abusos por parte de la banca y también por parte de las telefónicas. Sí, sin duda, doctor, otro nudo gordiano en materia de el aborto en casos de violación es la cláusula de conciencia. Y ese es un tema que no puede ser obviado en el debate, porque allí hay una propuesta desde la Comisión de Justicia en torno a que quizás no se conculcaría, ¿no?, el principio de la cláusula de conciencia, pero sí insertarían la figura de la cláusula institucional. Es decir, que cuando acuda una mujer que asegure que ha sido violada, porque según el procedimiento aprobado es solo llenando un formulario, no un procedimiento en la fiscalía, porque se podría hacer una revictimización de esa mujer, es lo que ha dicho, incluso desde la comisión, lo ha dicho Alejandro Jaramillo, de la ID, que es presidente de la comisión. Así que la cláusula de conciencia también debe de ser analizada con mucha profundidad. 7:34, agradecemos al doctor Darwin Pereira, primer vocal del CAL en la Asamblea Nacional de las filas de Pachacuti. Con gusto, doctor, que le vaya bien. Buen día. A usted, muy amable, muchísimas gracias. Buenos días, un abrazo. Muchas gracias, buenos días. El Buen doctor día. Darwin Pereira.